bueno, le doy gracias al Señor primeramente por encontrarme con ustedes nuevamente, agradecida de Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? En todo, aún en base de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, hemos vivido, el Señor permanece fiel para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora, Padre, te agradecemos profundamente por tu gran amor, por tu fidelidad, por tu misericordia hacia nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, yo te entrego esta clase. Tú eres el maestro por excelencia, tú eres el expositor. Yo te ruego que prepares los corazones de mis hermanas para recibir tu enseñanza, Padre. Y yo, Señor, rindo mi corazón y mi vida. Que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. A mí me ha tocado Esther y el rey. Es una historia muy hermosa. ¿Ya? Y bueno, como era disfraz y yo soy la reina Esther, la traje. Traje la tiara aquí, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar en la introducción, ¿ya? El reinado de Jerjes es el telón de fondo para el libro de Esther. Jerjes es el rey Asuero, que gobernó en 127 provincias, reinando desde la India hasta Etiopía. Esther era una joven judía que quedó huérfana, así dice la historia, ¿verdad? Que quedó huérfana desde niña. Por esta razón su primo Mardoqueo, que era el mayor, la escogió y la crió como si fuera su propia hija. Según Esther 2:7. ¿Quién tiene Esther 2:7? Amén. Hermana, la lee de nuevo en el micrófono, por favor. Amén. Ahí estamos. Ya. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Amén. ¿Ya? Él la adoptó entonces, ¿ya? Y la crió como si fuera su hija. Ahora, el nombre judío de Esther era Hadasa, que significa mirto. Y Esther puede ser el equivalente del persa Stara, que significa estrella. Entonces era estrella en persa y el nombre judío era Hadasa. Esther se encontró en una situación insólita, de repente casada con el rey Jerjes y coronada como reina de Persia. No voy a hablar mucho de la anterior esposa porque en este momento no vale la pena, ¿ya? Esther, quien se había convertido en reina de pronto de rey de Persia, era judía en secreto. ¿Y por qué estaba en secreto? Ella no había declarado su identidad, porque su tío Mardoqueo le había dicho que no dijera, ¿ya? Dios tenía un plan sincronizado a la perfección para usar a Esther y para rescatar a su pueblo. Dios siempre tiene un plan secreto para cada una de nosotras. Usted tiene un propósito de Dios al estar en este lugar, ¿ya? Al estar también en el lugar donde está a lo mejor sus vecinos, pero Dios siempre tiene un plan. Nosotros somos hijos con propósito, el propósito de Dios por el cual nos llamó un día, ¿ya? A ser llamados hijos de Dios, y en muchas ocasiones también a veces estamos en secreto, a veces en los trabajos, pero cuando Dios quiere usar, entonces es cuando nosotros salimos a luz. Pero cuando Él quiere, con un propósito que tienen tal vez en el lugar, los vecinos, escuela, la casa, la misma familia, ¿ya? La historia de Esther
muestra a Dios llevando a cabo su propio plan con propósito a través de una serie de acontecimientos devastadores e insólitos que sucedieron con coordinación para salvar a toda una etnia, o sea, el pueblo judío. Dios siempre tiene un propósito, aún en medio de la llama que pueda haber estado pasando, pueda pasar en este momento. Aún en medio de eso, a lo mejor usted puede decir, pero ¿por qué estoy pasando esto? Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan, ¿ya? Vamos a ver un atributo de Dios que nos da serenidad, tranquilidad, y es su omnisciencia. La omnisciencia se define en el diccionario como conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Este es un atributo solamente de Dios, exclusivo de Dios. En otras palabras, es tener conocimiento, comprensión y perspicacia universales, plenos e infinitos. Aunque la palabra omnisciencia no se usó hasta aproximadamente en el año 1598, Dios siempre exhibió esas características a través de su palabra, ¿ya? Porque Dios siempre mostró ese atributo, aunque en muchas ocasiones no se conocía como tal, pero siempre estuvo la omnisciencia y la omnipresencia. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo ve todo. En este momento Él está presente con nosotros y nos ve que estamos en una clase, que estamos aprendiendo de Él, ¿ya? Él sabe todo de nosotros, conoce nuestras entradas, nuestras salidas. Algunos ejemplos vamos a leerlo en el Salmo 44, 21. ¿Quién lo tiene? Ya, amén. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Amén. ¿Se da cuenta? Él conoce los secretos. A lo mejor yo no le he contado nada a nadie, pero Dios sí sabe lo que yo estoy pensando. Sabe lo que yo quiero hacer o lo que deseo o lo que estoy viviendo. Él lo conoce todo. Ahora Proverbios 15:3. ¿Quién lo tiene? Proverbios 15:3. ¿Nadie? ¿Quién? Ya. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. ¿Se dan cuenta? Él lo ve todo. Hay personas que creen que Dios no lo sabe. Yo voy a hacer esto, voy a hacer esta mentira, voy a decir esto porque Dios no lo sabe. Dios no me ve y el vecino tampoco me ve. Pero no es así, ¿ya? Él lo sabe todo, dijimos. Hebreos 4:13. ¿Quién tiene Hebreos 4:13? Ya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. ¿Se da cuenta? Que Él conoce todo, no nos podemos esconder de Dios. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, ¿ya? Y nosotros somos responsables ante Él de todo lo que hagamos, lo que digamos, ¿ya? Porque a veces en el día en que Dios nos llame a presencia, nosotros tenemos que darle cuenta de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho también, porque Él es nuestro soberano, Dios altísimo, ¿ya? Ahora quiero que vean el Salmo 131 139 del 1 al 10. Ahí vamos a ver estos atributos muy claramente.
este atributo que Dios tiene. ¿Quién lo tiene? El Salmo 139, 1, del 1 al 10. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí están operando dos atributos de Jesús. La omnisciencia, que es el todo conocimiento de Él, y la omnipresencia, que Él está en todos lugares. No nos podemos ir, no sé, al Brasil, a cualquier otra parte y escondernos de Dios, porque Él ahí está con nosotros. Tampoco podemos en lo profundo, no sé, tampoco, porque ahí Él está con nosotros. Su presencia lo escudriña todo, sus ojos lo ven todo. Dios en su soberanía lo conoce y lo ve todo. Esto debería darnos serenidad, tranquilidad, paz, porque Él conoce exactamente lo que es mejor para nuestras vidas. Aun cuando vivamos momentos amargos, tristes y pensemos que no podemos salir de este problema, Él ahí está con nosotros. Está en control de todo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos desesperamos y en vez de esperar en Dios su respuesta o lo que Él tiene para nosotros, cometemos errores, ¿ya? Dice que la sincronización de Dios es perfecta. El entender que Dios sabe todo lo que es mejor para mi vida, que sus tiempos son perfectos. El tiempo Cairo de Dios es el perfecto, ¿ya? Y eso nos genera paz, nos genera una tranquilidad. El saber que realmente, aunque yo no vea nada en este momento, Dios lo sabe. Y sabe por qué estoy pasando lo que estoy pasando, ¿ya? Pero Él en un momento, Él nos va a mostrar el propósito por el cual yo vivo tal o cual situación, ¿ya? Ahora vienen los tiempos devastadores. Los acontecimientos en el libro de Esther se desarrollan en Persia en el 483 al 473 antes de Cristo. En ese tiempo, el primer remanente de judíos había regresado a Judea, pero Esther y Mardoqueo se habían quedado ya por otros acontecimientos. Ya se quedaron ahí y no salieron con el primer grupo. Consideraremos lo que sucedió al quedarse ellos. Ahora, Persia, el Persia en la actualidad es Irán, ¿ya? Ahí dice leer otra vez el 2.7, pero ya, vamos a ver. Dice que no se dice mucho acerca de la vida de los padres de Esther, no se conoce mucho, solo lo que la Biblia nos dice, ¿ya? Pero al parecer sus padres habían muerto o algo les había pasado, ¿ya? Habían fallecido, entonces por lo tanto es razonable que el primo se hiciera cargo de ella. Dice, tal vez sus padres murieron, se enfermaron, pero piensa usted que ella era una joven. ¿Cómo debe haber sufrido la pérdida de sus padres siendo tan joven? El sufrimiento, a lo mejor en silencio, a lo mejor la preocupación que sería de ella, porque era una joven, era una niña. Pero Dios tenía un supremo plan divino para la vida de ella.
Dios la tenía escogida para una situación específica, ¿ya? Esther experimentó una pérdida devastadora y la sincronización de Dios surge de la devastación y de la pérdida. Hay situaciones en las cuales nosotros podemos vivir una pérdida de un ser amado, a lo mejor la pérdida de un trabajo, a lo mejor hay tantas situaciones ya de pérdida de los padres, una ruptura matrimonial, lo que sea, son pérdidas y que a veces nos sacan de sintonía y nosotros nos podemos preocupar, nerviosa, pensar qué va a ser de mí ahora o qué voy a hacer en tal situación, ¿verdad? Pero hay una cosa, que cuando estamos más en problemas, más en situaciones adversas, es cuando Dios nos saca y tiene un proyecto para nosotros. Algo que usted va a ayudar o va a estar en otra situación, que va a haber una persona en esa misma situación y usted le va a hacer ejemplo. Lo va a consolar, usted va a tener propósito, usted va a tener con definición, porque yo ya lo viví, porque ya estuve en tus zapatos. Entonces yo tengo poder y autoridad para decirle, mira, Dios hizo así conmigo. Es cuando nosotros estamos en los zapatos de esa persona, es cuando realmente vemos el propósito de Dios. Gracias, Señor, porque yo lo pude pasar antes, aunque me dolió, surgió esto, le puedo decir con autoridad, mira, Dios lo hizo así conmigo. Entonces, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Porque Dios es soberano, Dios no hace acepción de personas, sobre todo cuando somos llamados hijos de Dios. Él está ahí presente con nosotros. Entonces, las situaciones más, el liderazgo, todo surge en las devastaciones, en las situaciones más adversas. ¿Quién tiene Esther 2:8? Amén. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Amén, amén. Hubo un decreto ya en el cual el rey tenía que mandar, decretar cuando Basti había sido sacada del reino, ¿ya? Y entonces tenía que tomar, por orden de los magistrados de ellos, tenía que tomar una nueva esposa. Pero allí, entre ese grupo también de doncellas, salió Esther. Se da cuenta que era terrible para ella. También a lo mejor ella se sintió confundida, se sintió sola. Siempre estaba dirigida por su primo, por Mardoqueo, ¿verdad? Siempre estaba en su casa. Ella tenía a lo mejor su estado de vida, su vecindario, todas esas cosas, pero sobre todo la dirección de su primo. Y ya ahora tuvo que abandonar a su primo, abandonar su casa, su pueblo, no sé, todas esas cosas, y se tuvo que venir a vivir, ¿dónde? En el harén del rey. Y se encontró en un lugar que para ella era desconocido totalmente. Situaciones, todo era diferente para ella. Entonces a lo mejor se pudo confundir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tuve que salir de mi casa? ¿Por qué estoy lejos de mi primo, de mi padre? A lo mejor le podría haber dicho porque la crió como si fuera hija de él, ¿ya? Dice que se comprende que fue un gran trastorno en su vida. Es posible que ella se asustara, a lo mejor se asustó, se puso nerviosa, se confundió, todas esas cosas. A veces la vida es sumamente confusa para todo, pero podemos encontrar paz en el conocimiento de que Dios lo sabe todo.
Ella, como dije, era una judía escondida, ¿ya? En secreto. Entonces, por supuesto, ella era fiel a lo que su padre adoptivo le había enseñado. La fidelidad a Dios, la presencia que Dios tenía sobre todo las cosas que pudiera ella vivir. Y de seguro que ella conversaba con Dios. Dice Esther 3:1, el 2, el 5, el 6, el 8, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Esther 3:1. 3 primero, sí. Esther 3:1, 2, 5, 6, 8, 10, 13. Amén. Son versículos, hermana Nazaret. Amén. En el nombre del Señor. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. El 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. El 8 al 10. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si le place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, enemigo de los judíos. Y el 13 dice así: y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Amén. Amén. Dice entonces que nos podríamos hacer la pregunta, como a lo mejor se la hizo Esther: ¿por qué estoy en este lugar? ¿Qué tengo que hacer en este lugar? ¿Verdad? Pero Dios tenía un plan con ella, ¿ya? Y dice que había una persona que era Amán, ¿ya? Que era griego y era descendiente de los amalecitas, ¿ya? Él le tenía odio a los judíos. Y él le tenía odio a Mardoqueo, porque nunca se sometió y se arrodilló delante de la presencia de él, como las otras personas los hacían por dictadura del rey. ¿Se acuerdan quiénes más pasaron esa misma situación? Amén. Daniel, Mesat, Abednego. Ellos también pasaron por esa situación. ¿Y qué es lo que pasaron ellos? El fuego, el horno y el pozo de los leones, ¿verdad? Que fue lo último que vimos en la otra clase. Entonces, ahora ya sabía también Amán que él era judío, porque en ese momento lo declaró que él era judío. No era por faltarle el respeto a Amán, sino que era porque él era un judío y él se arrodillaba solamente delante de la presencia del Rey de Reyes, no de hombre alguno, ¿ya?
él solamente rendía honor al Señor, nada más. Entonces este era un enemigo de los judíos y planificó algo también contra los judíos, ¿ya? Que fueran exterminados. Y el rey lo escuchó, más encima le ofreció que él iba a sacar un dinero y lo iba 500 de plata, algo así era, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Dijo, vamos a poner plata para el Estado, para el rey, ¿ya? Pero sin embargo, Dios tiene otro plan, ¿ya? Entonces, dice que Dios tiene una sincronía perfecta para todo. Tenía un plan, ¿ya? Ahora, el tiempo, leímos ya Esther 4:1. ¿Quién lo tiene? Y 10:17. Amén. Luego que supo Mardoqueo que todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Amén. El 4. Ya. ¿Ese era Esther 4:1? Sí. Ya. Ahora el 4:10. El 10 y también el 17. ¿Del 10 al 17 o Sí, del 10? sí. Ya. Sí. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué recurrió ella? ¿A qué hizo? ¿Qué es lo que más hizo ella? Ayunar, orar, buscar la presencia del Señor. Cuando ella supo esta terrible noticia que iba a ser muerto, destruido todo el pueblo judío y también su propia vida, aunque ella estaba en secreto, pero por eso le dice Mardoqueo: no vas a escapar, le dice. Ya, aunque ella estuviera allí en el reino, ella no podía escapar porque ella también era una judía. ¿Ya? Entonces le dijo: convoca a todos los judíos que estén en Susa, que puedan ayunar y orar por 3 días consecutivos. No beban agua, no coman nada, solamente ayuno y oración, porque el ayuno siempre va acompañado de la oración, del clamor, de la petición que nosotros tenemos a Él. Para eso es el ayuno y la oración. No va que yo hoy día dejo de comer, pero no oro, me pongo a ver tele o qué sé yo, me voy a la playa, una cosa, no es eso, ¿ya? Debemos también nosotros, al día de hoy, a la actualidad, también cuando hagamos ayuno por alguna petición específica y especial delante de Dios, hacer lo mismo. Ayunar y orar y clamar.
Bueno, entonces ella también se preparó con sus doncellas, porque a ella tenía unas doncellas que le habían pasado, ¿verdad? Para que estuvieran al servicio de ella. Ella también hizo lo mismo. Ella en este estado, en esta condición, ella planificó. En la espera, ella planificó. Ella tenía que presentarse ante el rey con un plan. No podía tampoco llegar y ir al patio porque ella todavía no había sido llamada por el rey, ¿ya? Entonces solamente la persona que era llamada por el rey podía pasar al patio de la casa real, solamente. Y si no era llamada y pasaba, era muerta en el instante. Entonces por eso ella hizo un plan. ¿Y cuál era el plan? Presentarse ante Dios, pero primero el ayuno y la oración, el clamor a Dios. No tenemos que tomar ninguna decisión cuando estamos viviendo por etapas difíciles en ese momento, porque estamos afligidos, angustiados, preocupados. Porque si tomamos una decisión sin que Dios esté a cargo de este problema, vamos a cometer errores, ¿ya? Vamos a tomar malas decisiones, las cuales nos van a seguir hasta el último, a lo mejor, de nuestras vidas, ¿ya? Entonces tenemos que tener, ¿qué? Primero oración, clamor delante del Señor, involucrar a Dios en ese plan, en ese problema que estamos viviendo, ¿ya? Entonces dice que finalmente en Esther 5:1, ¿alguien lo tiene? 5:1, 5:1 al 7 y después 7:1 al 10. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, estaba en el patio, Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta. Hasta ahí. Sí. Y de ahí el 7. Sí, el 7. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán.
Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Amén. ¿Se dan cuenta? Muchas veces el enemigo planea cosas en contra de nosotros como hijos de Dios, como lo hizo con los judíos, pero sin embargo Dios cambia ese plan y esa persona cae en sus propias redes, ¿ya? Pero Dios es victorioso y siempre nos va a dar la victoria a nosotros. Cuando somos fieles a Él, cuando somos leales a Él, téngalo por seguro que Dios no lo va a dejar abandonado en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento que usted necesite, ahí va a encontrar a Dios. Hay una palabra que dice en Jeremías, dice 3:33, dice: clama a mí, ¿verdad? Y yo te responderé y te enseñaré cosas que no conocemos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Y si clamamos a Él en la angustia, en el clamor, y ellos clamaron. Ester clamó, oró, ayunó, y después presentó su petición, ¿ya? Y esta es la petición que hizo, y el rey que hizo le extendió el cetro de autoridad, ¿ya? Y en ese momento ella la hizo pasar y ella puso su petición, su anhelo en ese momento, que estaba haciendo un banquete para el rey y para Amán. Amán estaba feliz porque lo habían considerado, pero no sabía el plan que Dios tenía a través de Ester, ¿ya? Entonces ella presentó la petición. Dice en la Biblia, Amán es el principal antagonista del libro de Ester. Era un oficial persa de alto rango, conocido por su orgullo, ambición y la conspiración para exterminar a los judíos del imperio persa. Amán era descendiente de Agag, un rey de los amalecitas, enemigos históricos de los israelitas. ¿Quién tiene Deuteronomio 25, 17 y 18? Amén. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Amén. Dice que esta era una tribu nómada, ¿ya? Y que siempre estaban al acecho en el desierto, vivían en el desierto del Mar Muerto, más o menos por allí, tenían su guarida ellos. Y cuando Israel iba cansado saliendo en el éxodo, en el desierto, y los débiles, los ancianos, niños, mujeres que se iban quedando detrás, ¿qué es lo que hacían ellos? Los mataban por detrás. Entonces Dios, que lo ve todo, decidió exterminar todo ese pueblo. Todo ese pueblo lo iba a exterminar. Ahora, ¿por qué Amán tenía ese odio? Era un odio por los judíos. Era un odio nacional que él tenía por ellos,
¿ya? Entonces era por esa situación, por los antepasados, ¿ya? Y aprovechó, ¿por qué? Porque Mardoqueo no se rendía a las plantas, no le rendía pleitesía, como se dice. En Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amén. Dice que los amalecitas, como dije, eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú, y era una tribu nómada, era feroz, que vivía en la región cerca del mar. Dice que ellos se sostenían en base a las frecuentes incursiones que hacían a otros poblados, llevando impresionantes botines y matando por placer. Ellos mataban por placer a la gente, por ver qué es lo que se siente ver morir a otra persona. No lo hacían porque eran guerrillas que tenían, no. Entonces Dios había decidido la muerte, la exterminación de ese pueblo. Ahora una palabra para reflexionar. En cada paso de su experiencia, Esther siempre estuvo donde Dios quería que estuviera para llevar a cabo su obra. Al igual que Esther, puede llegar el momento cuando necesites estar en el lugar que Dios quiere que tú estés, ¿ya? En el vecindario, en la familia, a lo mejor en un colegio, que tú pertenezcas allí, pero en el momento preciso Dios te va a usar con el propósito. ¿Por qué te tiene en ese lugar? ¿Por qué no tiene a nosotros aquí, en este lugar, específicamente? Para predicar, para expandir el reino. Sí, para expandir el reino en todo lugar. Pero tenemos un propósito específico al estar en esta congregación. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere usar, no solo como testimonio en esta iglesia, en esta congregación, sino que testimonio a nuestros vecinos, que a lo mejor los vecinos de al frente no conocen a Dios, ¿ya? Nosotros tenemos que cuidar por sobre todas las cosas el testimonio que demos. A lo mejor en nuestro trabajo, a lo mejor en nuestras casas, nuestra familia, porque realmente muchos no tenemos familia totalmente toda convertida. Ya tenemos nietos, sobrinos, tenemos a lo mejor las que tienen esposa, algunos, seguramente. Y ese testimonio lo tenemos que vivir allí, en esos lugares. No hablar tanto, sino que con nuestra práctica, con nuestros sellos hablan más fuerte que las palabras, porque no somos profetas muchas veces en nuestra propia tierra, pero con el testimonio, con la vivencia, el testimonio que demos, cómo es nuestra actitud frente a aquellas personas, cómo respondemos, cómo caminamos, qué testimonio le damos a esas personas, es como ellos van a desear, querer tener lo que nosotros tenemos. Y ahí estaría la conversión. Ya la sincronización es perfecta delante de la presencia de Dios. Él sabe por qué. Él sabe por qué vivimos o pasamos lo que estamos viviendo. Otra palabra dice, ¿entra usted en pánico frente a un desafío, un problema, o se paraliza o actúa? ¿Y cuál es su actuar en esas circunstancias? ¿Cuál es? ¿Se paraliza, llora, corre para allá, corre para acá? ¿O busca la ayuda en otras personas, en otras situaciones? ¿Busca solución en otras personas? ¿Busca la solución en, no sé, a lo mejor correr al mundo, al vecino, contarle, ¿sabe, vecina, estoy pasando esto, otro? Oh, dice la vecina, qué terrible. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Correr como lo hizo Esther. Correr a la presencia de Dios, presentarle allí la situación,
¿Ya? Esa debe ser nuestra primera actitud. Antes de contarle al vecino, a la hermana, al amigo, nuestra actitud debe ser esa. En momentos de crisis, nuestra actitud lo primero debe ser honrar a Dios. En Isaías 55:9, ¿qué dice el Señor? Amén. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Así dice el Señor, dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, pero sí Él tiene algo mucho más grande para darnos al final lo que nosotros esperamos. En momentos del caos. Ya. Bueno, voy a darle la conclusión. Dice, ¿qué nos enseña el libro de Esther? Primero, nos enseña la sumisión, la sujeción a las autoridades que están sobre su cabeza. Ella se sometió a Mardoqueo y al rey y esperó. Nosotros tenemos que tener esa misma sumisión delante de las cabezas que tenemos sobre nuestras vidas, ¿cierto? O sea, delante de las autoridades que están sobre nuestra cabeza, someternos. Ahora es igual, Jesús siempre se sometió al Padre y no hizo nada por la cuenta ni dijo nada por la cuenta de Él, sino en el Señor. Hermanas, vamos a... me quedó la fiesta de Purim. Pero esa era una fiesta que también estaba, la incluyeron en la fiesta judía en conmemoración de la liberación del pueblo. ¿Ya? Vamos a pasar la ofrenda, ¿ya? Hermana, usted. Ya, vamos a pasar la ofrenda, ¿ya? Y bueno, no hay texto bíblico. No hay texto bíblico hoy día porque es algo especial, ¿ya? Y vamos a orar. Pero primero ore usted por la... Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por este hermoso día, gracias por tu palabra, Señor bendito, gracias por la clase que nos ha dado nuestra hermana Gladys, bendice la ofrenda, Señor bendito, que es para extensión de tu reino, Padre celestial. Bendice a cada hermano con dador alegre, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanita, disculpe, ¿no hay texto bíblico? No.